La población que abarcamos es la más grande de la provincia de Buenos Aires, la historia de lo que era la Secretaría de Derechos Humanos. Si vos tuviese que hacer ahora 3 años, justamente poner 3 hitos, ¿cuáles serían? 2 o 3 o 4, no sé. Cuando hablamos de los derechos humanos, el único agente que viola los derechos humanos es el Estado. Nosotros como ciudadanos enajenamos parte de nuestra libertad para que el Estado nos cuide. Cuando tienen que intervenir y cuando aparecen casos como por ejemplo el de Astudillo Castro, por ejemplo el de Facundo o el de Ehuel acá cerca, ¿cómo es que intervienen ustedes? Nosotros somos parte del Poder Ejecutivo, la cabeza de nuestro gobernador, y tenemos políticas públicas que son definidas por nuestro gobernador en función de un proyecto político. ¿Cómo convivís con una gestión como la de Sergio Berni, que tiene una impronta, si querés, que está bastante distante de lo que son por ahí, por lo menos los discursos de los organismos de derechos humanos? Derecho a la producción, dignidad, protección, desarrollo, derecho al futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Matías, gracias por venir. Primera cuestión, la Subsecretaría de Derechos Humanos bajó de rango con relación a la secretaría que tenía antes la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué y cómo asumís, digamos, esa cuestión dentro de lo que es el organigrama del Estado? Bueno, primeramente, gracias a ustedes por la invitación. En realidad, ni bien se asumió en el año 2019 y en función de poner en la misma línea el gobierno nacional y el gobierno provincial en materia de derechos humanos, cuando asumió el compañero Horacio Pietragala en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la idea funcional fue digamos, imitar lo que hace Nación. Como ustedes saben, dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación está la Secretaría de Derechos Humanos y el modelo se copió acá en la Provincia de Derechos Humanos, la dependencia funcional dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y paralelamente la decisión política del gobernador de darle muchísimo volumen a nuestra subsecretaría al momento que hoy tenemos la población que abarcamos es la más grande de la provincia de Buenos Aires, la historia de lo que era la Secretaría de Derechos Humanos, porque trabajamos, bueno, población migrante, pueblos originarios, todas las líneas de protección históricas de la Secretaría de Derechos Humanos, además fundamos... O sea que, digamos, haber pasado de secretaría a subsecretaría, en principio no limitó ninguna de las funciones ni de las posibilidades, ni tampoco de lo presupuestario. No, para nada. En ese sentido, la verdad que, bueno, ya estamos transitando el tercer año de gestión y pudimos hacer todo lo que pudimos hacer gracias, obviamente, a la voluntad política de nuestro gobernador, que fue, bueno, la intención desde el principio, ni bien me convocó. Si vos tuviese que hacer ahora 3 años, justamente poner 3 hitos o 3 cuestiones que vos decís, bueno, mira, estos tienen mi marca o la marca de esta gestión y son lo que sería, no sé, el orgullo, digamos, de mi paso por la administración pública. ¿Cuáles serían? 2 o 3 o 4, no sé? Bueno, los voy a contar, pero eso no quiere decir que tenga mayor prevalencia uno que el otro, pero en principio la creación del Archivo Provincial de la Memoria, por primera vez en la provincia de Buenos Aires existe un Archivo Provincial de la Memoria, existe en términos administrativos, funcionales, pero además logramos en el año 2020, a través también de la buena voluntad del AVE, lograr la desafectación del Batallón de Inteligencia 101 acá en la Ciudad de La Plata, cito la calle 5578, que era una dependencia del Ejército, un pedido histórico de los organismos de derechos humanos. Yo, bueno, yo soy militante de la agrupación Hijos, nosotros hace 15 años que veníamos pidiendo ese lugar y finalmente se pudo desafectar ese lugar y hoy se está construyendo la sede del Archivo Provincial de la Memoria, un edificio de 6 pisos que si pasan los vecinos y las vecinas la pueden ver y además la justificación tiene que ver con que si bien ese lugar no fue un centro clandestino de detención, de ese lugar se emanaban las órdenes de secuestro a toda la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces, poder transformar ese lugar que estaba abandonado y además que durante la dictadura cívico-militar tuvo esa función en hoy el Archivo Provincial de la Memoria, la verdad que es un orgullo y un logro de esta gestión. En segundo lugar, la creación de la Escuela Provincial de Derechos Humanos, una escuela que nació en la virtualidad, porque la verdad que nosotros asumimos y enseguida nos agarró la pandemia, pero que hoy consta de... ¿En qué consiste?
En cursos virtuales y presenciales a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires, a demanda de los municipios y de las diferentes organizaciones. ¿Y cómo está esa demanda? No, la verdad que viene muy bien y pudimos lograr este año tener un curso con puntaje docente, donde es la gran problemática de los docentes y las docentes de nuestra provincia, que quizás tengan que pagar cursos privados para tener mayor puntaje. Para poder calificar para conseguir trabajo. Exactamente. A través de un convenio con la Dirección General de Escuela ya tenemos un curso de introducción a los derechos humanos con puntaje docente. Y en tercer lugar, la creación de la Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional, que es una problemática que siempre decimos lo mismo, es una deuda de la democracia. Digo, esto no es responsabilidad de ninguno de los gobiernos que nos antecedieron, porque el problema de la violencia institucional es un problema que venimos arrastrando de la democracia. Como ustedes saben, el Estado es el único agente que está legitimado para el uso de la fuerza a través de su fuerza de seguridad. La diferencia de los gobiernos sí es cuáles son las medidas para regular y sancionar cuando hay un excesivo uso de esa fuerza. Así que la articulación permanente con el Ministerio de Seguridad, la provincia tiene por primera vez una dirección de políticas contra la violencia institucional, que asiste a los familiares en términos jurídicos, pero también en términos de acompañamiento psicológico. Hace muy poco participamos en la sentencia de lo que fue la masacre de Monte. Sí. Como ustedes saben, en los últimos años tuvimos diferentes masacres, ¿no? La masacre de Pergamino en el 2017, la masacre de Esteban Echeverría en el 2018 y la masacre de Monte en el 2019. La semana pasada, un jurado popular, esto es importante, condenó a los autores del asesinato de 4 jóvenes, ¿no? Tres chicos y chicas tenían 13 y 14 años y un chico de 22 años. Bueno, nosotros estuvimos asistiendo a la familia en términos jurídicos y en términos de acompañamiento psicológico. Y digamos, ¿cómo convivís con una gestión como la de Sergio Berni, que tiene una impronta, si querés, que está bastante distante de lo que son por ahí, por lo menos los discursos de los organismos de derechos humanos, en cuanto, por ejemplo, que, no sé, avala o por lo menos no manifiesta un público rechazo o repudio, por ejemplo, a la actuación del policía de hace unos días en Moreno, donde mató a un motochorro, supuesto motochorro, o cuando los policías ingresaron a la casa de Chano, por ejemplo. Digamos, no, ahí hay como un discurso que, si yo escucho a vos y escucho a Berni, es como que son dos gobiernos diferentes, digamos. ¿Cómo te llevas con eso? No, en el orden de lo discursivo puede ser. Lo que yo puedo decir claramente que en términos de gestión trabajamos impecablemente con todas las subsecretarías que están por debajo del ministro Berni. La articulación, imagínense que es permanente y diaria en lo que tiene que ver, obviamente, con la problemática que hay en el hacinamiento de las cárceles, las problemáticas que surgen a través de algún caso que podemos encuadrar en caso de violencia institucional. Yo en ese sentido... Pero no existe como una cierta permisividad, qué sé yo. Por ejemplo, también hubo un caso de una chica que murió en una cárcel, en una comisaría de La Prida, que no quedó aclarado, también otro hombre en la costa atlántica. Sí, nosotros estamos como creyentes en esa causa. Claro. Porque justamente lo que te decía hoy, el gobernador firmó un decreto en el año 2020 que le da facultades a la subsecretaría para ser querellantes en causa de violencia institucional. Entonces, por un lado, claramente son las fuerzas de seguridad las responsables de estos hechos, pero también es el mismo gobierno... Incluso algún agente de la fuerza, no toda la fuerza, tal vez. Está claro que cuando nosotros hacemos las señalizaciones no en contra de la fuerza, sino contra aquellos miembros de la fuerza de seguridad que no actúan acorde al rango y la responsabilidad que nosotros le damos como ciudadanos. Y que después también ellos entienden que cuando hay discursos habilitantes, como lo que ha ocurrido durante la anterior gestión, con lo que se llamó la teoría de Chocobar y demás, después quien se sienta a dar explicación a la justicia es el miembro de la Fuerza de Seguridad, no es el responsable político que habilitó a dar esas prácticas. Y en realidad... Digo, pero eso también aplica a Sergio Berni, lo del discurso habilitante, digo. Sí, claro. Lo que yo te quiero decir es que nosotros, en términos de gestión, trabajamos muy coordinadamente con el Ministerio de Seguridad, acompañado también por la decisión de nuestro gobernador de que nos habilitó la posibilidad de ser querellantes en estas causas. Y el ser querellante implica ir contra miembros de la Fuerza de Seguridad en función de lo que nosotros entendemos como la seguridad democrática, entendemos en la formación que le estamos dando a la Fuerza de Seguridad y entendemos que cada uno en su rol tiene que cumplir tal cual sus obligaciones. Nosotros le delegamos parte de nuestra libertad a la Fuerza de Seguridad
para que nos cuiden, entonces tiene Claro. que funcionar de esa manera, Claro. bajo el paradigma de los derechos humanos, ¿no? Por eso, y en este punto, digamos, y bajo este análisis, digamos, la presencia de Bernie no es un poco contradictoria con todo este discurso que vos decís. En términos de políticas públicas, no. Pero después hay una parte de lo discursivo, que bueno, eso tiene que ver con otra agenda, pero en términos de políticas públicas, para nada. Hay una articulación, una coordinación permanente con las subsecretarías que nosotros articulamos del Ministerio de Seguridad, nos facilitan toda la información que necesitamos ante cada hecho, nos ponen enseguida en autos de cuando hay alguna situación que amerite la investigación nuestra o la Fiscalía para un caso de violencia institucional o un uso indebido de la fuerza, y la verdad que pudimos avanzar. Es la primera vez que la provincia de Buenos Aires tiene una dirección de políticas contra la violencia institucional. Lo mismo de siempre, la violencia institucional existió siempre, la gran diferencia es cuáles son las herramientas que el mismo Ejecutivo genera para regular y sancionar a estos casos. Y después hay un actor preponderante en lo que tiene que ver la violencia institucional, que es la justicia, a través de la Fiscalía. Hoy lamentablemente no está articulado, no está generado desde la Procuración las fiscalías especializadas en violencia institucional. Tenemos muy pocas en la provincia a pesar de haber una ley, así que esperemos que más temprano que tarde se puedan habilitar los diferentes departamentos judiciales estas fiscalías especializadas en violencia institucional para traer reparación y justicia a los familiares de las víctimas de casos de violencia institucional. Claro. ¿Y esta demora es atribuible al Ministerio Público? ¿Ahí hay un cierta ralentización de esta gestión, aparte de lo que es la cabeza del Ministerio Público, o tiene que ver con alguna otra cuestión? Bueno, la Fiscalía depende del Ministerio Público y falta por una decisión de habilitar estas fiscalías, que hoy en la provincia de Buenos Aires tenemos muy pocas, en cada uno de los departamentos judiciales para facilitar el buen accionar de la justicia. Hoy, lamentablemente, en los lugares donde no hay fiscalías especializadas en violencia institucional, bueno, la agarran las fiscalías comunes, como le decimos nosotros, con todo lo que eso implica, ¿no? Porque los tratamientos cuando son casos de violencia institucional tienen su particularidad. Entonces, bregamos y esperamos que más temprano que tarde estas fiscalías se puedan generar. Para ciertos sectores, ahora viene la campaña electoral, ya hemos visto cómo algunos temas de inseguridad ciudadana o de seguridad pública se meten de lleno en el tema de la campaña. A veces uno percibe que el sector es progresista, como te puedo considerar a vos, no tienen o por lo menos se les hace difícil plantear ante la sociedad estas cuestiones de la inseguridad diaria, del tema de cómo combatir a los delitos, el tema de la represión justamente de situaciones de violencia. Digo, ¿eso es así o es una percepción? Sí, yo primero aclararte, no soy progresista, soy peronista y bueno, kirchnerista, y consideramos clave a la seguridad. Digo, a todos nos gusta sentirnos cuidados y seguros. Sí, a veces, como bien decís vos, está la canallada de utilizar algunos hechos, lo hemos vivido en los últimos 20 años, ¿no? La ley Bloomberg y demás cuestiones que son utilizados por algunos sectores que siempre vuelven con lo mismo, ¿no? Con esto, el tachín de la mano dura, de la mano dura, de la mano dura. Y está claro que en realidad lo que tenemos que construir es una seguridad democrática. Nosotros también queremos poder pasear, poder tener al policía en la esquina que nos cuide. Eso, digamos, me parece que es más una figuración de que nosotros o los sectores más de los gobiernos nacionales y populares no le damos tanta importancia. Y si ustedes se fijan cuál fue la inversión en seguridad del gobierno de Axel en cuanto a patrulleros, cuando nosotros asumimos la provincia, estaban todos los patrulleros rotos, las cárceles, había una huelga de hambre, no sé si muchos recuerdan, en el año 2019, una huelga de hambre de aquellos que estaban privados de libertad. Bueno, con la creación de nuevas unidades penitenciarias, con las alcaidías, para que descomprima el hacinamiento que encontramos, las comisarías y aquel agente de la Fuerza de Seguridad, aquel policía pueda cumplir su función y no estar cuidando a aquellos privados de libertad, que no es su formación no tiene que ver con esto, bueno, hacen a la seguridad. Por ahí cuando surgen estos casos siempre aparecen los casos, estos discursos que no tienen mucho, digamos, que generan esa repercusión, pero en realidad cuando se gestiona en política pública hay que ver la integralidad de lo que significa la seguridad. Vos recién mencionabas el caso Bloomberg, y Bloomberg fue justamente, digamos, un fenómeno que surgió, digámosle a la gente que por ahí es joven, ¿no? Un chico que secuestraron, que mataron, el papá que hizo
tremendas marchas y era en el gobierno de Kirchner. Y las leyes salieron en el primer gobierno de Néstor Kirchner. Y esto que vos me decís de la ley Bloomberg son leyes absolutamente, si querés, represivas o digamos, de alta penalización que, digamos, parece no tener un objetivo claro contra la inseguridad. No van contra la inseguridad, van contra penalizar a los delincuentes, ¿no? Y eso ocurrió justamente en un gobierno como ese. Son respuestas rápidas a problemas, a situaciones complejas. Entonces, teniendo toda esa experiencia, está claro que cuando abordamos el tema de la seguridad, bueno, hay que abordar la responsabilidad del Poder Ejecutivo, y sobre todo la responsabilidad del Poder Judicial, ¿no? Que es lo que tiene que ver con las cuestiones procesales, la actuación de la Fiscalía. Obviamente nuestro proyecto político claramente está en la línea de garantizar, cuando uno garantiza la mayor cantidad de derechos sociales, seguramente es mucho, son estas fórmulas probadas mundialmente, ¿no? Cuando la población tiene acceso a bienes esenciales, la delincuencia o los hechos delictivos, bajan y disminuyen, y me parece que la discusión viene por ese lado. Claro. Ahora, es el una tema falacia. Es mientras tanto, ¿no? El tema es mientras tanto. Sí, pero es una digamos, falacia también que los gobiernos nacionales y populares no le demos tanta importancia a la seguridad, porque la verdad que es central la problemática de la seguridad. Claro que pensamos en una seguridad democrática donde todos los actores tengan parte y no solamente de lo discursivo o lo espasmódico que generan, obviamente, la indignación de los hechos que uno ve, pero si uno ve también disculpame que te interrumpa, ¿no? Todas las estadísticas, cómo fueron bajando cierta tipificación de delito, dónde se da la situación delictiva en la provincia de Buenos Aires, que debe ser de las provincias más complejas. Bueno, ahora también está Santa Fe, Rosario, el Gran Rosario. Lo cierto es que hoy hay una gestión desde la seguridad, de la justicia, que está interviniendo el Poder Ejecutivo para, obviamente, garantizar la seguridad de todos los ciudadanos bonaerenses. Y se muestra no solamente en la infraestructura, sino también en las diferentes políticas que estamos llevando a cabo. Cuando se hacen esos planteos, digamos, también, siempre estamos hablando de la repercusión que tienen algunos hechos y, digamos, básicamente basado en lo que se expresa a través de la opinión pública, las redes y demás, esto de que se defiende más el derecho humano de los delincuentes que los derechos humanos de los ciudadanos, digamos. Esta supuesta contradicción, ¿cómo lo abordan ustedes desde lo ideológico, desde lo discursivo o desde la gestión misma? Porque digo, hay que llevarlo también a eso. Es que también hay una trampa ahí. Cuando hablamos de los derechos humanos, el único agente que viola los derechos humanos es el Estado. Nosotros como ciudadanos enajenamos parte de nuestra libertad para que el Estado nos cuide. Entonces, el único agente que viola los derechos humanos es el Estado. No existen los derechos humanos entre particulares o entre situaciones entre particulares. Sería derecho solo, digamos, derecho a vivir tranquilo. En todo caso, y después, no sería un derecho humano. Ahí está, insisto con el Poder Judicial, hay una ley. Nosotros estamos regidos por códigos que tiene que ser la justicia la que actúe. Lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo cuando hay estos casos es allanar el camino para que la investigación se pueda producir, ¿no? Lo que tiene que ver con cuando hay miembros de la Fuerza de Seguridad, pero lo que le corresponde al Poder Ejecutivo es brindar las herramientas suficientes para que la justicia actúe. Nosotros estamos en un sistema republicano donde la justicia es la que tiene que analizar el hecho y en todo caso fijar la pena y determinar la culpabilidad o no ante un caso general, ¿no? de un delito. Cuando tienen que intervenir y cuando aparecen casos como por ejemplo el de Astudillo Castro, por ejemplo el de Facundo o el de Tehuel acá cerca, digamos, ¿cómo es que intervienen ustedes, digamos? ¿Cuál es el rol que están apoyando a la Fiscalía, aportando datos? ¿Cuál es la intervención que tiene la Subsecretaría? Y al mismo tiempo te pregunto, en todo caso, ¿cómo se diferencia de, por ejemplo, otro organismo que también es estatal o paraestatal, que es la Comisión Provincial por la Memoria? Sí, bueno, son casos diferentes. El de Facundo Astudillo Castro, que bueno, fue un caso al principio de la gestión de Axel, y el caso de Tehuel. En ese sentido nosotros recibimos a la mamá, el gobernador recibió a la mamá y lo mismo, aportamos todas las herramientas que nosotros tenemos del Estado provincial para que la justicia tenga estas herramientas, como lo hizo el equipo de antropología forense cuando encontraron lamentablemente el cuerpo de los restos de Facundo y demás. Pero insisto con lo mismo, nosotros tenemos que garantizarle todas las herramientas a la justicia y
también hay casos, por esto de la creación de la Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional, también es necesario saber que muchas veces las víctimas de estas causas de violencia institucional son de sectores vulnerables, entonces no tienen la posibilidad de un asesoramiento jurídico o de un acompañamiento psicológico. Desde la subsecretaría abordamos, tenemos en contacto con estas familias y como fue la represión, recuerdo ahora lo de Monte, después del caso de Monte, después hubo una marcha, una represión, o en Rojas también había habido una represión, es facilitar y si la familia lo requiere podemos presentarnos como querellantes ante las diferentes causas o situaciones que se dan, teniendo en cuenta la particularidad que se da en cada una de estas situaciones. Y con relación al trabajo que hace la Comisión Provincial por la Memoria, digamos, ahí no hay, ¿hay incompatibilidad? ¿Hay camino paralelo? ¿Cuál es la...? No, bueno, ¿Cómo se llevan ustedes con ellos? No, bien, la Comisión Provincial por la Memoria es un ente autárquico, que, bueno, es estatal y no estatal. Claro, bueno, por es un eso, lugar por eso así yo decía medio... paraestatal, porque Sí, no forma parte del gabinete, pero está financiado por el Estado. Sí, nosotros somos parte del Poder Ejecutivo, digamos, está la cabeza de nuestro gobernador, y tenemos políticas públicas que son definidas por nuestro gobernador en función de un proyecto político. Articulamos bueno, nosotros provenimos la mayoría en lo personal y muchos compañeros que me acompañan y compañeras provenimos de la militancia en organismos de derechos humanos, lo cual nos dio también una experiencia, muchos también atravesamos por otras gestiones, y después la articulación permanente con las organizaciones del territorio y los organismos de derechos humanos, las políticas que estamos dando en los espacios de memoria, pudimos recuperar espacios de memoria que estaban totalmente abandonados, porque como ustedes saben, el ataque durante la gestión anterior no fue en términos simbólicos, ¿no? De volver a poner en cuestión la cantidad de detenidos desaparecidos, intentar modificar el feriado del 24 de marzo, intentar reinstalar la autoridad de los demonios, sino también fue ataques en términos materiales, que fue el desfinanciamiento de las políticas. Ese desfinanciamiento en la provincia de Buenos Aires se dio básicamente en el abandono que hubo de los espacios de memoria. Digamos, ahora que los recuperaron, para decirlo de alguna manera, ¿qué es lo que se hace ahí? O sea, si vos tuviese que hacer un balance para mostrarle a la ciudadanía en qué se invierte el dinero que vos gastás para ahí, ¿qué es lo que hay ahí? Y por ejemplo, en el Pozo de Banfield, en la articulación con los organismos de derechos humanos, estamos dando el plan Fines, de terminalidad secundaria. En el lugar donde fueron desaparecidos los chicos, las noches y los lápices, hoy van vecinos y vecinas de la ciudad de Loma de Zamora a terminar la escuela secundaria. Pablo Díaz terminó la escuela secundaria ahí. Damos cursos de capacitación laboral para aquellos vecinos y vecinas que quieran adquirir conocimiento en materia laboral. Hay una sede de los CAC, del Centro de Acceso a la Justicia, donde los vecinos y vecinas van a hacer diferentes trámites. Acá en Arana, en el Pozo de Arana, ensaya la orquesta del barrio, de la zona de la Aceitera. Concebimos estos espacios de memoria, además de tener la parte museográfica, por llamarlo de alguna manera, que hoy, como ustedes saben, nuestro país es un ejemplo a nivel internacional de cómo tramitamos nuestro pasado reciente por las diferentes políticas, los juzgamientos y la transformación de los espacios de memoria, pero también creemos que esos lugares tienen que ser los lugares que no funcionaron, el centro clandestino de detención, digamos, los lugares que no hubo compañeros y compañeras detenidas, deben ser también lugares donde la comunidad pueda apropiarse de estos lugares, ¿no? Entonces, ¿y ocurre eso? Sí, bueno, en el plan Fines tenemos récord de inscriptos, en capacitación laboral, diferentes charlas, además de las visitas, y la verdad que el desafío que tenemos es reconvertir estos lugares de horror en lugares que hoy la comunidad pueda apropiarse. La experiencia que estamos teniendo en diferentes espacios desde que asumimos, es muy gratificante poder ver que adultos mayores se reciben en la secundaria, en el lugar donde decía, ¿no? Fueron secuestrados los chicos y las chicas de los 8 lápices. Esa transformación, esa resignificación es parte del objetivo de nuestros espacios de memoria. ¿Qué te queda o qué te quedaría por concretar si pudieras seguir al frente de esta gestión, ya sea con Axel como gobernador un mandato más o a través de alguna otra articulación política, digamos? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te falta? A ver, es cierto que tuvimos 2 años de pandemia, mismo lo dice el gobernador, que fueron 2 años menos. También es cierto que yo tengo la suerte de tener un equipo de trabajo que gracias a ese compromiso pudimos avanzar en muchísimas de las cuestiones que teníamos o que planificamos en el año 2019. Claro que siempre hay muchas más cosas por hacer y que tiene que ver justamente con ampliar
el paradigma de los derechos humanos a derechos humanos, digamos, hoy nos está atravesando también la cuestión ambiental, la cuestión de los derechos económicos, sociales y culturales, profundizar la Escuela Provincial de Pero Derechos. ahí el tema de lo ambiental, ¿también aplica esta cuestión de que son derechos humanos que se vulneran por el Estado o en este caso esas son empresas o firmas o multinacionales las que lo vulneran? Digamos, ¿cómo es? Sí, nosotros pertenecemos a un proyecto político que creemos firmemente que el Estado tiene que regular todas las relaciones sociales, las económicas y las ambientales. Digo, ahí el rol del Estado, por primera vez en la provincia de Buenos Aires, hay un Ministerio de Ambiente, que está la compañera Daniela Vilar. Es cierto que están las empresas, ahora es el Estado el que tiene que regular la actividad de esa empresa para que la producción de algún tipo de suministro no genere después un desastre ambiental como, bueno, muchas veces... Como pasa, sí. Como pasa, digo, lo vemos, Sí, ¿no? sí, el riachuelo, qué sé yo, cualquiera. Exacto, tal cual. Entonces Pero creemos... bueno, por eso decía, porque digo, ahí el que está vulnerando los derechos humanos no es un Estado, No, el es Estado una es el empresa. que tiene que garantizar un ambiente sustentable, claramente. Ahora, esa garantía es indirecta a partir de la regulación de estas empresas, de la tala indiscriminada, bueno, de todo lo que estamos viviendo, que me parece que digamos, es una problemática global y por suerte la mayoría de los gobiernos del mundo está viendo esto. Y después seguir afianzando, nosotros estamos transitando el año de los 40 años de democracia y que eso es patrimonio de toda la sociedad, digo, esto, por suerte somos protagonistas del periodo democrático más largo. Eso claramente no fue gratis, digamos, hubo un proceso de lucha, hubo un proceso también que hoy pone, retomando lo que decía anteriormente, a la Argentina en un ejemplo a nivel internacional de cómo tramitar nuestros pasados traumáticos recientes. Basta con ver a nuestros vecinos de Uruguay, Chile, Brasil, mismo España, con el franquismo que tienen muchísimas dificultades para avanzar en las políticas reparatorias o las políticas de memoria, verdad y justicia. Bueno, hoy nuestro país pudo avanzar en la reparación de lo que fue la última dictadura cívico-militar. Claro que los desafíos para adelante y cuando conseguimos incluso los derechos humanos como derechos sociales es seguir profundizando las diferentes políticas para que todos y todas los ciudadanos tengan las mismas posibilidades de poder desarrollarse, ¿no? Nuestra vicepresidenta decía que lamentablemente en estos sistemas tenés que tener suerte de haber nacido en buena cuna. Bueno, nuestro proyecto político cree claramente que el Estado tiene que garantizar a aquellos que no tuvieron la suerte de nacer en buena cuna, que tengan las mismas posibilidades de aquel que pudo nacer en buena cuna. Bien, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, muy cómodo como siempre.